Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. A mis alumnos, a mis exalumnos de la institución, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, amigos, conocidos, a mi familia de carne y sangre, mi familia de la fe, mi esposa, hijos, nietos, a mis vecinos, conocidos, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto. El profe Ramón, estoy aquí porque el Señor coloca en mí ese querer, ese hacer por su buena voluntad para llevar este mensaje de salvación, este mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje de amor, de perdón, de misericordia, de consuelo. El Evangelio son las buenas nuevas. Amén. Entonces, que Dios le ofrece al hombre para que camine con Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Para el día de hoy les traigo un tema que está allí en Hechos 1:8. En Hechos 1:8, allí dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en toda la parte de la tierra. Amén. A eso nos llamó el Señor, a recibir poder para accesar aquellos beneficios, aquellas bendiciones que el Señor tiene para con todo y cada uno de sus hijos, aquellas promesas, aquellos privilegios que están ahí. Y el Señor lo hace primeramente porque tiene cuidado de nosotros, nos ama demasiado y simplemente por pura misericordia. Pero según la palabra de Dios, debemos seguir unos pasos que nos orientan y que nos llevan a conseguir que se cumplan esos beneficios, esas promesas, esas bendiciones en el tiempo del Señor. Es decir, que sí, pero en el tiempo de Dios. Todos lo vamos a tener si esperamos en el Señor. Sí, pero en el tiempo de Dios. Amén. Lo primero que debe hacer el pueblo de Dios es orar. Orar, pero como lo manda la palabra de Dios, que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo dice Juan 4:23, con las mismas palabras que Cristo nos ha enseñado, que son espíritu y son vida. Por lo tanto, la oración es en el espíritu. Amén. No se trata de rezos mecánicos, rutinarios, emocionales, por sentimientos de palabrería. No, aquí el Señor nos da las instrucciones cómo debe ser la oración. Por eso la palabra dice que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque se ciñe a unos parámetros que están únicamente guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. La oración es un clamor que se debe hacer, clamarle al Espíritu Santo de Dios. Dice por allá Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La oración debemos hacerlo con la mayor humildad, o sea, humillarnos, porque el Señor se humilló para que nosotros nos humillemos,
porque el Señor nos buscó para que nosotros le busquemos, porque el Señor nos amó para que nosotros le amemos. Amén. Entonces, esa oración debe ser con la mayor humildad, es decir, humillarnos. Dice por ahí en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra significa riqueza, prosperidad, dominio territorial, etcétera. Eso da poder. Amén. Entonces el Señor quiere que seamos prosperados en todas las áreas, así como prospera tu alma, dice la palabra. Amén. La oración entonces es el primer punto a tener en cuenta según la palabra de Dios para esos privilegios, para esos beneficios, amén, para esas promesas que están allí. El segundo punto sería tener un nuevo nacimiento, es decir, pasar de criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Eso lo dice Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios. Luego nos envía y predicar el evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos 16:15, Lucas 16:15. Es decir, que la palabra es clara cuando nos muestra el estatus de criatura al estatus de ser hijos de Dios. Amén. Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos derecho a herencia. Somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. Esos son los beneficios, esas son las promesas que tenemos que reclamar. Amén. De acuerdo a las condiciones que están allí en la palabra. Primeramente, obviamente, por pura misericordia. Amén. Entonces, tener un nuevo nacimiento significa nacer de nuevo, ser nueva criatura en Cristo, como lo dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nueva criatura, nueva persona, nuevo hombre en Cristo Jesús. Es decir, tener un nuevo nacimiento porque hemos pasado de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Porque ahora el Señor nos dice en la palabra 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Él nos da esa mente, tenemos que llenarla con la palabra de Cristo que mora en nosotros, según Colosenses 3:16. Debemos tener ese corazón nuevo porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice por allá en Ezequiel 36:26, pondré en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese corazón nuevo es para alimentarlo, por supuesto, con esa palabra de vida. Amén, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros nos hicieron ese cambio, pero nosotros somos los responsables para tener ese corazón limpio siempre con la palabra de Dios. Amén. Y debemos saber que en ese transitar cristiano, entonces ahí debe crecer nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que ora demasiado, pero se levanta y no le cree al Señor. Es más, cuando el Señor le hace mirar, ¿cómo así? Es decir, ellos mismos se sorprenden o nos sorprendemos. La fe es el ingrediente principal. La esperanza y el amor están ahí para sustentar esa fe. La fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Amén. Que eso va a llegar, que eso va a ser realidad, que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su propósito en mí. De acuerdo a esas promesas, entonces a propósito,
En el Salmo 138, 8 dice que Dios Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito es formar en mí la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Esa es una promesa. Por ejemplo, Isaías 26:3 nos dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén. En completa paz. En Josué 1:9 dice, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, no te dejaré ni te desampararé. Esas son las promesas que nos dan seguridad, que nos dan confianza para obtener la victoria en Cristo Jesús, porque con Cristo somos más que vencedores. Sí, solo sí, caminamos en comunión con Dios nuestro Padre Celestial. Otra promesa que está por allá en Salmo 23:6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esas promesas son grandísimas, son preciosas, pero la mayor promesa que nos ha dado el Señor es que tendremos vida eterna, vida en paz, vida en gozo, vida en abundancia. Como lo dice allí, a todos los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinaremos en vida, aquí, en vida con Cristo. Romanos 5:17, para luego reinar para vida eterna. Romanos 5:21. Entonces debemos disfrutar, compartir esta salvación tan grande, esa promesa que el Señor nos ha dado y hacerlo con mucha responsabilidad. Amén. Esa es la grandeza de que el Señor va a cumplir sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Esas promesas entonces están, primero, porque a Dios le place. Segundo, porque Dios tiene misericordia. Entonces, basado nosotros en la oración, en tener nuevo nacimiento, nueva criatura. Tercer punto que debe estar allí es que todo sea en la voluntad de Dios. Obviamente, todas las peticiones lo que le hagamos deben estar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero el salmista dice allí en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios. Es decir, una cosa es conocer la voluntad de Dios, repito, que es buena, agradable y perfecta, y otra cosa es hacer la voluntad de Dios, caminar en santidad, en obediencia, en crecimiento espiritual, todos los días declarando esa palabra viva y eficaz, declarando, creyendo para ver los milagros, las promesas se cumplen siempre en el tiempo. Amén. Entonces, todo debe estar bajo la voluntad del Padre. Allí en la oración modelo que nuestro Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa voluntad es la que se nos impone, que la voluntad de Dios se haga en nosotros, no como nosotros vamos a querer, sino como el Señor lo diga, es bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, siguiendo esos preceptos de la oración, de el nuevo nacimiento, y que estemos siempre en la voluntad de Dios para esas promesas, el cuarto y el último, debemos tener en cuenta y bien claro son los tiempos. ¿Por qué? Porque hay dos tiempos. Allí la palabra de Dios nos muestra que hay dos principios. El primer principio está en Génesis 1 en adelante. Dice que en el principio
la tierra estaba desordenada, vacía. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tiniebla. Y dijo Dios, hágase la luz. Entonces la luz fue buena, etcétera. Fue bueno lo que él hace el Señor. Y sigue narrando allí todo ese Génesis 1. Y luego la lumbrera para la noche, o sea, la luna, en fin. Todo desde ese tiempo empieza a correr el Cronos. Es decir, ese es el tiempo Cronos para la humanidad. Amén. Pero el tiempo de Dios es diferente, se llama el tiempo Kairos y está ya en Juan 1:1. En el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo estaba, la palabra era Dios. Ese principio es el principio que empieza a regir el tiempo Kairos para Dios. Es decir, el tiempo Cronos de la humanidad se tiene que someter al tiempo Kairos de Dios. El tiempo Kairos son los momentos precisos para el cumplimiento de las promesas, de las peticiones, de los milagros. Amén. Porque todo está estipulado en el tiempo de Dios. Sí, pero en el tiempo de Dios. Allí en Isaías 53:5 nos habla de un evento que lo marca uno, dice el profeta, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y el profeta Isaías vivió 600 años antes del evento de la cruz del Calvario. Sin embargo, el Señor le reveló, le mostró lo que iba a ocurrir 600 años después, por lo cual el profeta debería decir así, y por sus llagas nosotros seremos curados, o por sus llagas nosotros vamos a ser curados, pero no lo hice así. Mire que el profeta 600 años antes del evento de la cruz lo envía al pasado. Dice, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Tiempo pasado, fuimos. Ese es el tiempo de Dios. Para Dios un año es como un día, es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Entonces debemos tener esa fe, esa esperanza en Cristo, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, con ese gozo, esperar el cumplimiento de las promesas. Amén. Porque Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sí, pero en el tiempo de Dios. Oh, gracias Padre Santo por esta palabra preciosa. Bendiciones en Cristo. Amén y amén.